Por eso saludo vía telefónica a Mario Patrón. Él es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Mario Patrón tuvo la oportunidad de hablar esta tarde con el primer ministro canadiense. Mario, gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches. Al contrario, Javier, un gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Platícanos, Mario, ¿qué sucedió esta tarde? ¿Cómo se da el encuentro con el primer ministro canadiense? Mira, en efecto fuimos convocados. Lo primero que habría que resaltar es su intencionalidad de conocer los puntos de vista de la sociedad civil organizada antes de desarrollar pues su agenda oficial y de trabajo con la institucionalidad del Estado mexicano. Fue él mismo el que nos pidió que desarrolláramos temas como la situación que viven los defensores de derechos humanos en el país, los periodistas, la violencia de género, violaciones graves de derechos humanos, Javier, como la desaparición, ejecuciones arbitrarias, tortura. Fue él mismo el que nos preguntó qué es lo que considera que puede hacer la cooperación internacional, dónde están los mayores retos del país, sobre todo en materia de Estado de Derecho, las reformas institucionales que serían necesarias. Y básicamente su intención era informarse para que en sus diálogos bilaterales tuviese elementos alternativos más allá de los que se brindan en la agenda oficial qué interesante, ¿no, Mario? Con el Estado. Qué interesante que haga esto un jefe de Estado. Entonces, para dejarlo claro, ¿fue la embajada canadiense la que se contactó contigo? Sí, así es. Estuvimos el Centro Pro, GIRE, Católicas por el Derecho a Decidir, artículo 19, y Ernesto López Portillo, como especialista en materia de seguridad. Qué buenas miradas, ¿no? Qué buenas miradas, la verdad. Tú cubriendo el tema de derechos humanos, Regina Tamés cubriendo el tema del derecho a la mujer, sin duda. Por supuesto, también Ernesto López Portillo con una visión de verdad única de la situación de seguridad en este país. Artículo 19 y la libertad de expresión, el periodismo. Vaya, miradas sumamente interesantes previo a una gira de Estado. No recuerdo que algún primer ministro, algún presidente haya tomado esta iniciativa. Sí, así es. Es de destacarse que quisiera informarse por quienes desarrollamos la agenda de derechos humanos en el país y que tuviera pues elementos sustantivos para su diálogo con las autoridades del Estado mexicano. Me parece que da muestra de una visión de democracia de pronto muy distinta a la que tenemos aquí, en donde pues quienes divergemos con posiciones oficiales comúnmente somos vistos pues como enemigos del Estado, francamente, ¿verdad? Entonces, también con una visión muy clara, Javier, sobre que hay que fortalecer la institucionalidad de los países. Él mismo empezó con una perspectiva crítica también de distintos errores que cometen en su propio país y con una visión de no imposición, sino con una visión franca de cooperación internacional. Justo hablábamos de la necesidad de revertir la impunidad en dos niveles, ¿no? Uno es resolviendo casos concretos, paradigmáticos, representativos, como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y otro es transformando la institucionalidad que sin duda alguna hoy en día en materia de derechos humanos está rebasada en nuestro país. Parte de lo que platicábamos es que hay situaciones en donde aunque el Estado, aunque los gobiernos de los distintos niveles quisieran dar respuesta, la realidad es que no tienen las capacidades institucionales instaladas, como es el caso de la desaparición forzada, por ejemplo. ¿Hubo algún representante del gobierno mexicano en esta reunión? No, fue el primer ministro, estuvo la ministra de Relaciones Exteriores, el embajador de Canadá en México y nosotros como representantes de la sociedad civil. Bueno, entonces, ¿se llevó algún documento, Justin Trudeau, por parte de ustedes, de los activistas, algún documento conjunto? ¿Cada uno le entregó algún tipo de información o solo fue un diálogo, Mario? Sí, sustantivamente fue un diálogo. Hicimos exposiciones breves que permitieron a él formular preguntas y construir un diálogo, y ya en la parte final entregamos un documento de propuestas
que hace un énfasis en las recomendaciones internacionales que establecen pues un consenso sobre la grave crisis de derechos humanos y establecen como una pauta de ruta de cambio o de transformación, ¿verdad? Entonces estaba enterado el primer ministro, por ejemplo, de este tema, el tema de Ayotzinapa, tal vez uno de los temas que han marcado este sexenio. Sí conocía tal vez el contexto del tema del periodismo también, del ataque a la libertad de prensa. ¿Conocía Justin Trudeau lo que sucedía en México? Sí, hizo un enmarque desde mi perspectiva muy relevante sobre el papel de las y los defensores de derechos humanos y de los periodistas en contexto de democracia, Javier. Justo reivindicó el papel importante. Él mismo reflexionaba que en el caso de Canadá son constantes las críticas al gobierno en los medios de comunicación, pero que justo su perspectiva es que esas críticas ayudan a mejorar y a crecer y a responder mejor al gobierno, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, estamos hablando de una perspectiva democrática relevante y progresista. Qué interesante, Mario, encuentro. Qué bueno que tuviste la posibilidad de estar ahí con otros activistas de verdad de primera línea. Pues, Mario, te agradezco esta crónica desde dentro de esta reunión. Estamos, por supuesto, al pendiente. ¿Cuánto duró más o menos este encuentro? Fue poco más de una hora. Javier. Bueno, no, pues bastante de verdad. Sí, fue una reunión muy sustantiva y solo destacar que a veces las formas son fondo, ¿verdad? Sí. Fue una reunión con muy poco protocolo, fue una reunión de mucha cercanía y sobre todo eso, con profundidad de contenidos en los temas. Bueno, pues Mario, no te quiero dejar ir. Hoy también es un día importante y quiero tocar rápidamente base contigo. Tal vez no lo pudiste seguir, lo que sucedió hoy en la Cámara de Diputados, por supuesto, por este encuentro, pero hoy se aprueba la ley de desaparición forzada. ¿Algún comentario que nos tengas que decir de esto? Una lucha de verdad desde hace muchos años del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Sí, Javier, con todo gusto. Mira, primero reivindicar que esto es consecuencia de un proceso en donde han sido los colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos, que han empujado tanto pues muchos de los contenidos de la propia ley y de la necesidad de una política pública integral en materia de desaparición en nuestro país. Tardó mucho y básicamente tardó por la negación del Poder Ejecutivo y luego también del Poder Legislativo del diagnóstico en la materia. No podemos olvidar que los propios registros oficiales hablan de más de 30,000 personas en el curso de poco más de 10 años, por ejemplo, desaparecidas. Es una ley que tiene muy buenas intenciones. Sabemos que por sí solo el marco jurídico no transforma la realidad ni la práctica de la burocracia, de la institucionalidad mexicana, pero tiene elementos importantes como la creación de una Comisión Nacional de Búsqueda, que tendrá que desarrollar un programa nacional de búsqueda. También se instruye la generación de distintos, pues de nuevos registros de personas desaparecidas, también de un banco de datos genéticos. Se establece la necesidad de establecer un programa nacional de exhumaciones. Entonces, me parece que es una ley que establece plataformas y da oportunidades. El resto está en que el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Hacienda, también asegure y garantice los recursos económicos. Ese es el tema, ¿no, Mario? ¿Verdad? El tema es ver la verdadera intención por parte del gobierno federal en el tema específico del presupuesto. Ahí se va a ver si realmente esta ley es tomada en serio por el gobierno federal. Es una ley, como acabas de decir, muy importante, con instrumentos específicos muy importantes, pero será hasta que se vea el presupuesto, hasta que se vea que realmente hay una manera económica y una manera de llevarlo a cabo, de materializar esto, que se tomará en cuenta, Mario Patrón. Mira, me parece que no habría pretexto. Es muy relevante que se haya aprobado
antes de la discusión del paquete económico, Javier, porque no habría realmente pretexto ni para la Secretaría de Hacienda ni para el propio Poder Legislativo que ellos mismos aprobaron esta ley. Estamos hablando de erogaciones muy importantes, o sea, más de 900 millones de pesos se tendrían que autorizar como mínimo para que, digamos, estos nuevos instrumentos... Perdón, ¿me repites la cifra, Mario? Sí, estamos hablando de más de 900 millones de pesos. Ok, bueno, pues esa va a ser la cifra que vamos a exigir. Vaya, vamos a hablar con distintas autoridades para ver justamente eso, cuál es y hacia dónde se dirige el presupuesto. Pues Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, gracias, de verdad, no sabes qué importante hablar contigo esta noche. Gracias, Mario, por esta llamada. Al contrario, Javier, gracias a ti y te mando un abrazo. Un abrazo, Mario Patrón.